muy duro verlo aparecer Astiz, pero no es una casualidad para este tiempo, es como una cuestión de época. Se suma a lo que viene sucediendo, porque las posiciones filosóficas de la gente que está ahora al frente, más visible en el poder real del país, de alguna manera es lo que piensan esto que dijo Astiz. A su modo demonizó el tiempo de memoria, verdad y justicia. Fue una suerte de segundo capítulo de aquello que escuchamos de Videla. Nuestro peor momento llegó con los Kirchner. Lo dijo de alguna forma, en un interlineado, hay que observarlo, ahí está presente la demonización de memoria, verdad y justicia. Y agregó el hecho también del caso Mapuche. Es espeluznante escuchar a Astiz hablar con el mismo ritmo oral con que lo hacía Videla. Y vos sabés que también tiene un correlato con la palabra de Macera en el juicio a las juntas, en su alegato. Lo dice Pablo Yonto, fue casi una reacción visceral de Pablo, de escucharlo, él que fue uno de los periodistas que cubrió el juicio a las juntas para Clarín, de escuchar a Astiz y decir, esta es la palabra de Macera. El tono y la palabra son los de Macera en su alegato, en la defensa que él hace de él mismo en el juicio a las juntas. Ahora, el gobierno debería tomar nota. No pueden parecerse tanto, cada día, en todo lo que hacen a Astiz y compañía. Porque lo que hace Astiz es decir, pensamos igual, somos lo mismo. Y, a diferencia de las expresiones de Marcos Peña, no somos lo mismo, parecería que se estaba refiriendo, no somos lo mismo que aquellos que pueden pensar contra Astiz, contra Videla y compañía. Si hablamos de Astiz, hablamos del asesinato el 27 de enero de 1977 de Dagmar Hagelin en el Palomar. Si hablamos de Astiz, hablamos de aquel cobarde que entregó las Georgias sin tirar un solo tiro en plena guerra de Malvinas. Y fíjate cómo se dan las manos Astiz y este tiempo, que él se anima a decir la palabra Malvinas en lo que acabamos de escuchar, y Malvinas está viviendo la enorme traición de este gobierno, que se está desligando por completo de la lucha por Malvinas. Y por supuesto, si hablamos de Astiz, hablamos de la infiltración en Madres de Plaza de Mayo y aquello que significó entre el 8 y el 10 de diciembre la desaparición de 12 personas de la iglesia de la Santa Cruz. Méndez Carreras fue el primer abogado de las monjas francesas y de esta manera relata cómo fue aquella infiltración del Ángel Rubio. Un buen día, creo que fue en el junio de 1977, apareció, así en forma tímida primero, un muchachito rubio, de lindas facciones, acompañado de otra chica rubia, de quien él decía que era su hermano, y que venían a reclamar, también a unirse a este grupo, en búsqueda de un hermano de ellos desaparecidos, sin dar mayores novedades, mayores noticias ni referencias. Este grupo civil nunca le pidió ni pasaporte para ingresar y para ni preguntó ni dónde vivía ni quién era. Lo recibieron, le abrieron los brazos. Alice Domón lo que hizo entrañablemente. Recuerdo que en la tortura, en los abismos de la ESMA, cuando era torturada, Alice Domón preguntaba por este muchachito rubio, ¿no es cierto?, a quien quería entrañablemente como si fuera un hijo. Para no levantar sospechas, no llegó solo hasta Plaza de Mayo para hablar con las madres. Llegó de la mano de quien él decía era su hermana. Y se trataba de Silvina Lavairo, que estaba detenida en la ESMA. Su hijo también era parte de la cobardía de Astiz, porque la llevaba a la plaza y le decía, vos, callate, sos mi hermana, porque si no, el que muere es tu hijo. Méndez Carreras, ¿y quién era Silvina Lavairo? Silvina Lavairo, que vive actualmente en España, yo he hablado con ella, también estaba, por supuesto, bajo el terror, había sido secuestrada y era llevada como si fuera la hermana de este sujeto Astiz, y la pobre chica esta, muerta de pavor y de terror, tenía que concurrir porque a su vez tenía un hijito y que ellos lo tenían en cautiverio y de rehén, o sea que esta chica no podía de ninguna manera escaparse ni comunicar en qué situación angustiosa se encontraba. Diciembre de 1977, Iglesia de la Santa Cruz, el beso de Judas. Con Pernías, Scheller, Guamón y todos otros torturadores que fueron
procesados por tormentos por la Cámara Federal en 1987, cayeron sobre este grupo que se había reunido ese día del 8 de diciembre del 77 en la iglesia de la Santa Cruz con motivo de hacer una colecta para seguir publicando otras solicitadas. Eran cerca de las 8 de la noche, pero era un día, todavía había luz a esa hora, ¿no es cierto? Estamos hablando del mes de diciembre, y muchos testigos declararon sobre la actitud extraña que había adoptado Astiz. En un momento dado, en medio de la colecta, Astiz con un billete empieza a hacer señas marcando a la gente que iba saliendo de la iglesia, al tiempo que de unos Renault 12 descendían 12 o 20 o 18 sujetos que comenzaron a arrestar, a detener, digamos, y a conducir estos vehículos a la gente que iba saliendo de la iglesia de Santa Cruz, que era individualizada y marcada por Astiz con este billete. Pudieron con éxito llevar a cabo su cometido y fue el secuestro masivo más importante y más grande que tuvo lugar durante esos años de la dictadura, porque de ahí, como dije, llevaban 10 personas. Después, al día siguiente y a los 2 días, se terminaron de llevar al resto, a Azucena, a Leonie Duquet, que se la llevaron de Morón el día 12 de diciembre. La mayoría de los detenidos entre el 8 y el 10 de diciembre fueron objeto de los vuelos de la muerte y sus cuerpos aparecieron en las costas de Santa Teresita. Nora Cortiñas, ¿quién fue Alfredo Astiz? Creíamos nosotras en nuestra ingenuidad que él era realmente el hermano de un desaparecido. Era un hombre joven, de figura así atlética, tostado por el sol. Nosotras no nos podíamos imaginar siquiera lo genocida criminal que resultó en ese momento. Caminaba con nosotras en algún momento, quería ayudar, decía, íbamos a hacer un boletín, él daba opinión, ¿no? Te decía hace un rato, Víctor Hugo, que Pablo Yonto tuvo reflejos inmediatos y cuando escuchó la palabra de Astiz dijo: este es Macera en su alegato en el juicio a las juntas. Si el resultado de la guerra nos hubiera sido adverso, si el terrorismo hubiera alcanzado el control del país, seguramente estaríamos viviendo dentro de un orden absoluto. Nadie podría decir, y mucho menos hacer, nada que no estuviera previamente aceptado por la tiranía. Pero habría orden, demasiado orden, ese orden que caracteriza más a los cementerios que a los países. Pero no ganaron ellos, ganamos nosotros. No vayamos a aceptar como inmolación estéril tanta muerte, tanto llanto, y nos convirtamos en una nación coagulada, inerte, apática, miedosa, fundamentalmente miedosa. Dolorosísimos recuerdos reaparecidos ayer por la presencia de Astiz, el mismo día que Marcos Peña hacía una defensa parecida de la gendarmería. Terrible escucharlo a Astiz con los mismos argumentos de Clarín y del gobierno respecto a los mapuches. Hablar de la continuidad de una guerra, justificarse a través, en este caso, de los mapuches, para todo lo que están haciendo. Explicar a través de la comprensión que la gente, la de ellos, pueda tener de los mapuches, la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Son demasiadas coincidencias. Astiz por su lado, Marcos Peña por el otro, hablando de lo mismo. El principal problema de debate de los políticos en los principales medios nacionales no era cuál era el movimiento ni cuáles eran sus objetivos. El principal problema para los políticos de nuestro país era si un gendarme tenía una piedra en la mano o no. Orgulloso de la Fuerza de Seguridad, sí, estoy orgulloso. Estoy orgulloso y también de nuestra ministra de Seguridad por el trabajo y el liderazgo que ha tenido. Vamos a cerrar este tramo con dos declaraciones que hubo, una muy enfática de Victoria Tolosa Paz y la otra de Estela Carlotto, para darnos un alivio después de la presentación que estamos haciendo de nuestro programa, que empieza cuando Ricardo Mollo en el Luna Park recordó dinosaurios para pedir por la aparición de Santiago Maldonado, y que continuó con la voz de Astiz
la que acabamos de escuchar nuevamente, y con Marcos Peña a nombre del gobierno con el mismo punto de vista, y que continuó con la brillante y dolorosa evocación que hizo de todos estos personajes y situaciones Gustavo Campana. Le vamos a poner punto final, tenemos que salir de esto, porque es una trampa en la que caemos, en la que queda apretado nuestro corazón, en la que queda vulnerada la capacidad de entendimiento que hemos pretendido tender sobre estos temas.